Vamos a estudiar ahora el libro de Malaquías, de acuerdo al estudio. Estamos viendo por qué los libros los estamos acomodando o están acomodados de esta manera. Hemos visto por qué los libros son de ley, por qué los libros son de historia, por qué los libros son poéticos o llamados poéticos, por qué los libros de profetas mayores y estamos viendo por qué los libros de profetas menores. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Con este se cierra el Antiguo Testamento, los 39 libros, inspirados por el bendito Espíritu Santo, que conforman o forman parte del compendio del Antiguo Testamento. Y Malaquías es el libro número 12 de los profetas menores. Malaquías es el tercer también profeta que profetizó después del exilio, después de que regresaron los del pueblo de Israel hacia Jerusalén, construyeron empezaron a construir el templo. Dice ahí la Biblia, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Aquí no debe de haber ninguna contrariedad en el asunto. Cuando dice profecía de palabra de Jehová contra Israel, porque cuando el reino del sur, que fue el que regresó del cautiverio, el reino del norte no regresó. Cuando el reino del sur regresó del cautiverio, nuevamente volvió a adoptar el nombre de Israel. Ya no se dirigió por Judá solamente, por reino del sur, por reino del norte, sino que adoptó ese nombre. Así que no hay ninguna contradicción en este asunto de que a partir, de hecho, en las profecías, en los profetas mayores, en los profetas menores también, vemos cómo a veces indistintivamente se menciona al pueblo de Dios como el pueblo de Israel, sin tener que mencionar exclusivamente al reino de Judá, o al reino de Israel, o al reino del norte, o al reino del sur. Así que no hay ningún problema en ello, porque vuelven a adoptar nuevamente el nombre original, y es el nombre que sigue teniendo el pueblo de Dios, que es el nombre de el pueblo de Israel, es el nombre de Dios, es el nombre del pueblo de Dios. La profecía de Malaquías, en los días en que él profetizó, es cuando ya habían reconstruido el templo. Eso nos damos cuenta por lo que dice el versículo 7, de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya ofrecía nuevamente holocausto, ya ofrecía sacrificio, obviamente en el templo. Por ello, en los días en que Malaquías profetizó, ya el templo ya estaba construido. Contrario a lo que fue Zacarías, de que estaba en proceso, y a lo que fue también el profeta Ageo, que en el profeta Ageo y el profeta Zacarías estaban en el proceso de la construcción del templo. Malaquías fue un profeta posterior, ya que cuando él profetizó, el templo ya estaba, por lo que dice el versículo 7, 1.7, Malaquías 1.7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Con esa frase nos damos cuenta de que el templo ya estaba construido. Malaquías profetizó la falta de amor a Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ya no cometió aquel pecado tan grande que fue la idolatría, la adoración a las imágenes, que luego se convirtieron en ídolos, en idolatría. Ya no cometió ese pecado, pero siguió cometiendo graves errores y graves pecados también. Obviamente, por el pecado de la idolatría fue llevado a cautiverio, porque fue tanto la fornicación espiritual, fue tanto el adulterio espiritual, fue tanto cómo se inclinaban hacia el leño, hacia la piedra. Fueron llevados cautivos. Regresaron. Hubo un tiempo donde estuvieron bien con Dios cuando se volvió a restablecer la ley en los días de Esdras, de Nehemías, que fueron los que estuvieron ahí reconstruyendo el templo. Pero luego volvieron a caer nuevamente. Ha sido un pueblo muy rebelde, ha sido un pueblo que no ha mantenido una obediencia siempre a Dios, sino ha tenido grandes altibajos, como hoy los puede tener la iglesia. Y lo que profetizó Malaquías fue la falta de amor a Dios. Dice el versículo 2, Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste?
El pueblo dice, ¿en qué nos has amado? Y le dice Dios, los he amado desde que los saqué de la esclavitud, los he amado desde que les di el maná. Todo lo que Dios nos ha dado, nos podemos contar nosotros porque somos parte del pueblo de Dios. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? No era Saúl hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Eligió al pueblo de Israel, eligió a Jacob, que luego le cambió por nombre a Israel, y con ello se quedó el nombre del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no amaba a Dios, o no era recíproco en el amor. Obviamente no vamos a ser recíprocos en el amor, pero tenemos que demostrar amor a Dios. Si estas profecías que pasaron en su tiempo y que han seguido pasando a través de los años, de los tiempos, y siguen pasando. Hoy parte del pueblo de Dios le falta amor a Dios, le falta entrega a Dios, le falta que se consagren más a Dios. Amar a Dios significa tener a Dios en el pensamiento, en la boca, en el corazón, estar cerca de Dios, querer estar con Dios. Pero hoy muchos se han alejado incluso de las reuniones, muchos faltan a las reuniones. Eso no es amor a Dios. Y eso sigue, esta profecía se sigue cumpliendo. También este profeta Malaquías profetizó la insolencia del pueblo hacia Dios, la insolencia a Dios también, la falta de amor y la insolencia a Dios. Dice Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante, el hijo honra al padre y el siervo a su siervo. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Grande insolencia estaba cometiendo el pueblo de Israel, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros la habéis profanado, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Qué grado de insolencia estaba cometiendo el pueblo de Dios hacia Dios? Y hoy puede pasar lo mismo cuando se desprecia el pan vivo que descendió del cielo, cuando no se asiste, cuando no se practica, cuando no se cumple con el mandamiento de la comunión. Es lo mismo que pasó en su tiempo, y es la misma, se tiene el mismo significado de lo que pasaría hoy si alguien no hace la comunión dentro de lo que es la congregación, donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre de nuestro Señor. Así es como se tiene que llevar a cabo la palabra de Dios. Y habéis dicho, dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado o cojo enfermo y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, y el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. A Dios siempre tiene uno que darle lo mejor. El tiempo de calidad a Dios. Si va uno a estudiar la palabra, tiene uno que estudiar concentrado en la palabra. Si tiene uno que tener en mente las reuniones, los mandamientos, la ofrenda a Dios, el cumplir, tiene uno que tener todo eso. Porque a Dios siempre se le va a dar lo mejor. Si no le estamos dando lo mejor a Dios de nosotros, estamos siendo insolentes hacia lo que representa Dios o a lo que debe representar Dios. Sí, eso significaría que si no le estamos dando lo mejor de nosotros a Dios, es porque no consideramos a Dios grande entre las naciones, o consideramos a un Dios muy pequeño, a un Dios que se conforma con cualquier cosa, a un Dios que no le importa si le damos o no le damos, a un Dios que no le importa si estudiamos o no estudiamos, a un Dios que no le importa si escudriñamos su palabra o no. Y ese no es el Dios de los ejércitos, ese no es Jehová de los ejércitos.
Ese no es Dios que creó los cielos y la tierra. Es un Dios celoso que demanda atención propia, que debemos atender a Dios de acuerdo a lo que es el Rey de Reyes, que debemos atender a su majestad. Tenemos que ser agradables a Dios y eso implica darle lo mejor de nosotros. Y si no le damos lo mejor de nosotros, entonces somos insolentes hacia lo que representa a Dios. También lo que profetizó Malaquías fue la venida del precursor, del Mesías, del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. El precursor fue, obviamente, Juan el Bautista, cuando dice que él ha venido a preparar calzada, camino para el Señor. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la profecía. 450 años aproximadamente Malaquías fue cuando profetizó, y profetizó también la llegada del precursor en la figura de Juan el Bautista. Después de este libro hubo 400 años donde Dios no habló con su pueblo. Hubo el cambio de imperio de los persas, fueron conquistados luego por los griegos, luego los griegos fueron conquistados por los romanos, y fue cuando nuevamente se abre, Dios nuevamente manda el mensaje al pueblo de Dios, a su pueblo, con la llegada del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, en los días en que el imperio romano tenía dominada el mundo, en lo que había de mundo en ese tiempo. También Malaquías profetizó el juicio precisamente por el Señor Jesús. Ya lo hemos platicado a través de otros libros, que el juicio es el Señor Jesucristo. Quien cree en Él, quien le obedece, quien le sigue, quien es discípulo, quien obedece los mandamientos, entonces tendrá vida eterna. Y quien no cree en Jesús, simplemente ya es condenado, así dice la Biblia. Ese es el juicio que Dios envió aquí a la tierra. Con ello se demuestra el amor de Dios, que Dios nos ama tanto, que envió a su único Hijo a morir por nosotros para que tuviésemos esperanza y fuéramos parte de la promesa de vida eterna. Dice Malaquías capítulo 3, versículo del 12 en adelante. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y serán grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. También lo que Malaquías profetizó es el llamado a volver a Dios, el llamado al arrepentimiento. Hemos pasado largos años de nuestra vida, larga vida pues, a través de los años, de los días, en donde hemos estado alejados de Dios. Hemos hecho lo que nuestras concupiscencias nos han ordenado. Hemos hecho lo que el mundo nos ha llevado, la influencia del mundo, la influencia maligna, la influencia de los malos pensamientos, los malos deseos. Y es momento en que volvamos a Dios, que lleguemos a Dios, que vayamos a Dios, que vivamos en santidad para tener una vida mucho mejor aquí en la tierra y sobre todo una vida eterna. Por eso Malaquías profetiza el llamado al arrepentimiento, el llamado a volver a Dios, el llamado a dejar las cosas del mundo. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Cuando Dios nos pide volver a Él, significa que estemos en sus mandamientos, que estemos en su reino, que seamos dirigidos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es la profecía de Malaquías como el libro número 12 de los profetas menores. Dios los bendiga.